Hola a todos, mi nombre es Leonor Oliveros y en esta presentación vamos a hablar de la terapia de reemplazo renal. La terapia de reemplazo renal es un término general que describe los procedimientos que ayudan a reemplazar la función de los riñones, la cual se encuentra severamente comprometida. Existen diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal, entre ellos hemodiálisis, que se realiza con una máquina, y la purificación o limpieza de la sangre del paciente, diálisis peritoneal, que utiliza o que se basa en el uso de la membrana peritoneal, y el trasplante renal, que aunque para muchos autores no es considerado una terapia de reemplazo renal, para fines educativos lo vamos a incluir en esta presentación. Es importante definir también lo que es diálisis como un procedimiento que filtra la sangre para eliminar las sustancias de desecho y el exceso de líquido en el cuerpo cuando los riñones no son capaces de realizar su función. Hablando propiamente de hemodiálisis, es un procedimiento que utiliza una máquina con un circuito extracorpóreo que va a extraer del paciente la sangre, la va a pasar por un filtro o dializador o membrana semipermeable. Allí se va a realizar el intercambio de solutos para luego entonces sacar la sangre purificada y devolverla al paciente. Por consiguiente, se requiere para este procedimiento de un acceso vascular, de una máquina de hemodiálisis que acabamos de describir, de un circuito extracorpóreo o líneas, del filtro o dializador y del líquido de diálisis que va a complementar todo este proceso. Cuando se refiere al acceso vascular, debemos conocer que existen dos tipos de acceso vascular, los definitivos o los temporales. Estos definitivos pueden ser fístulas arteriovenosas, autólogas, cuando se une una arteria con una vena del paciente, o heterólogas, cuando se utiliza una prótesis vascular. También contamos con los denominados catéteres de alto flujo, entre los cuales están los catéteres agudos o rígidos y los catéteres definitivos, que son generalmente más flexibles y hay de diferentes tipos en el mercado. Hemodiálisis, de igual forma, tiene submodalidades: la hemodiálisis convencional, que es la que tradicionalmente hablamos; hemodiálisis de alto flujo, cuando queremos extraer grandes cantidades de soluto o de líquido del paciente; y hemofiltración, que no lo estamos tocando en esta presentación, pero que se utiliza para la remoción de grandes cantidades de líquido en pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables. Ahora, ¿cuándo está indicado el tratamiento de hemodiálisis? Está indicado por la enfermedad renal crónica estadio 5 por excelencia, en la enfermedad renal aguda, acidosis metabólica, hipercalemia, edema agudo de pulmón e intoxicaciones agudas. Es un tratamiento que se realiza en unidades tanto intra y extrahospitalarias, con un personal técnico especializado, un médico nefrólogo, y donde el paciente va a recibir dosis de diálisis que es calculada a través del KTB, y en nuestro país, Venezuela, es un tratamiento soportado a través del Seguro Social. Existe igualmente diálisis peritoneal, la cual está indicado en enfermedad renal crónica estadio 5, en enfermedad renal aguda, acidosis metabólica, hipercalemia severa, sobrecarga hídrica e intoxicaciones agudas, pero que básicamente se describe o se indica en la enfermedad renal crónica estadio 5, porque es un tratamiento que requiere que el paciente reciba un entrenamiento y una preparación previa. Este tratamiento se fundamenta en la infusión de una solución hipertónica dentro de la cavidad del paciente. Esta solución va a permanecer por un tiempo determinado y ese tiempo le va a permitir la extracción de solutos y de exceso del agua que tenga el paciente, y luego, cuando esa solución es retirada del paciente, se extrae esos solutos, esas toxinas que se requieren eliminar del cuerpo del paciente. Existen diferentes tipos de diálisis peritoneal ambulatoria continua o manual, en algunos casos mencionada así, diálisis automatizada, que requiere igualmente una máquina y que permite que el paciente se haga el procedimiento inclusive mientras duerme; y diálisis peritoneal intermitente en el paciente hospitalizado, pero que ya en los últimos años ha dejado de prescribirse esta modalidad. También se requiere para este procedimiento
algún catéter que se va a colocar en la región abdominal y que podemos tener dos tipos de catéter rígido o catéter agudo o catéter permanente, que son flexibles, y hay una diversidad de este tipo de catéter en el mercado. Es un tratamiento que se realiza en el hogar y esto le permite al paciente una mayor autonomía e independencia. Se realiza con una mayor frecuencia y esa mayor frecuencia hace que la remoción del exceso de líquido de soluto se haga de manera lenta y progresiva, y esto permite entonces menores complicaciones hemodinámicas en el paciente. Es ideal para pacientes que trabajen, estudiantes o que tengan alguna contraindicación para recibir hemodiálisis. Tiene complicaciones inherentes a la membrana peritoneal, como pueden ser una peritonitis bacteriana o por hongos, peritonitis química, una infección del túnel del catéter, obstrucción del catéter, o incluso puede llegar a una pérdida de función del peritoneo. Por último, cuando hablamos de trasplante renal, hay que recordar que existen diferentes tipos de trasplantes: los autoinjertos, que son injertos de un mismo individuo; los isoinjertos entre individuos genéticamente idénticos; aloinjertos en pacientes que de una misma especie pero diferentes; y por último, senoinjerto en especies diferentes. El trasplante renal se puede clasificar en trasplante renal de donante cadáver, trasplante renal de donante vivo, relacionado, hermanos, primos, padres, hijos, o trasplante renal de donante emocionalmente relacionado, como son los cónyuges. Podemos definir que un trasplante es un procedimiento quirúrgico que consiste en la implantación de un riñón sano en pacientes cuyos riñones no cumplen con su función, y que generalmente esto se coloca a nivel de la fosa ilíaca. Puede ser derecha o puede ser izquierda. Está indicado en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis, o en pacientes estadio 5 también, pero en prediálisis. Es un procedimiento que lo acabamos de mencionar, quirúrgico, pero también implica un procedimiento médico, y el procedimiento médico está fundamentado en el tratamiento inmunosupresor. Este tratamiento inmunosupresor puede ser tratamiento de inducción previo al trasplante, tratamiento de mantenimiento una vez que el paciente es trasplantado para evitar el rechazo del órgano, y tratamiento de rescate en caso tal de que el paciente presente un rechazo agudo. Por último, pueden haber complicaciones de este trasplante que pueden ser inherentes al acto quirúrgico, como las trombosis de la arteria y vena renal, las hemorragias o dehiscencia del uréter, y relacionadas con el injerto renal, como el retardo en la función del injerto, necrosis tubular aguda, rechazo agudo crónico, o relacionadas con el tratamiento inmunosupresor, como toxicidad renal, las infecciones por gérmenes oportunistas una vez que el paciente está inmunosuprimido, o síndromes linfoproliferativos. Espero que esta presentación les haya gustado, así que muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.